En los libros de texto dicen que Estados Unidos salvó a Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué pasaría si la verdad fuera que, al mismo tiempo, también la saquearon? 1940 Londres arde bajo las bombas nazis. Winston Churchill hace llamadas desesperadas a Washington: denos armas, denos barcos, denos cualquier cosa. Franklin Roosevelt sonríe y responde: por supuesto, aliado. Pero primero, hablemos de las condiciones. Pocos saben que en ese momento Gran Bretaña ya estaba arruinada. Las reservas de oro se agotaban, las deudas de la Primera Guerra Mundial todavía no estaban pagadas, y mantener el imperio costaba fortunas que Londres ya no tenía. Cada tanque, cada avión, cada bala que llegaba del otro lado del Atlántico había que pagarla con sangre económica británica. Entonces nació el programa de préstamo y arriendo. En papel, parecía generoso: Estados Unidos proveería armamento sin exigir pago inmediato. Los discursos hablaban de solidaridad entre democracias, de hermandad anglosajona. Pero en los despachos cerrados, los abogados estadounidenses redactaban cláusulas muy diferentes. Te daremos los tanques, dijeron los americanos. Pero queremos tus empresas en Nueva York. Queremos tus bases navales en el Caribe. Queremos tu oro en Fort Knox. Y una cosa más: cuando termine la guerra, abrirás tus mercados coloniales para nosotros. Churchill no tenía opción. Firmó. Y con cada firma, el Imperio Británico entregaba un pedazo más de su soberanía económica. American Viscose, la gigante textil británica en suelo americano, fue vendida a precio de liquidación. Las bases militares en Terranova, Bermudas y el Caribe pasaron a manos estadounidenses por 99 años. Barcos llenos de lingotes de oro cruzaban el Atlántico hacia las bóvedas de Fort Knox. Los alemanes bombardeaban Londres. Pero los americanos vaciaban la tesorería británica sin disparar un solo tiro. Cada transacción se presentaba como ayuda entre aliados. Cada cesión de activos como cooperación estratégica. Pero la realidad era brutal: Gran Bretaña se convertía en un estado cliente, dependiente del capital y la voluntad de Washington. El león británico estaba siendo domesticado con contratos y pagarés. Los estrategas en el Pentágono lo sabían. Los banqueros en Wall Street lo celebraban. Mientras Europa se desangraba, Estados Unidos compraba el futuro a precio de descuento. Las colonias británicas, que durante siglos habían enriquecido a Londres, pronto comerciarían con dólares, no con libras esterlinas. Y entonces vino el golpe maestro. El verdadero saqueo no estaba en los tanques ni en las fábricas vendidas. Estaba escondido en el artículo 7 del Acuerdo de Préstamo y Arriendo. Una cláusula que casi nadie leyó entonces. Una trampa que cambiaría el orden mundial para siempre. Pero la verdadera historia de cómo esa cláusula destruyó el Imperio Británico, esa historia continúa. El artículo 7 parecía inocente en papel. Solo unas líneas técnicas sobre cooperación económica de posguerra y eliminación de barreras comerciales discriminatorias. Los diplomáticos británicos lo leyeron rápido, más preocupados por los tanques que llegarían mañana que por las consecuencias económicas de dentro de 5 años. Pero los estrategas estadounidenses sabían exactamente lo que significaba cada palabra. Ese artículo era una bomba de relojería colocada en el corazón del sistema imperial británico. Y el temporizador ya estaba en marcha. Durante 200 años, el Imperio Británico había funcionado con un sistema cerrado llamado preferencia imperial. Las colonias compraban productos británicos con tarifas preferenciales. India compraba textiles de Manchester. Australia compraba maquinaria de Birmingham. Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda, todos atados a Londres por cadenas de oro y comercio exclusivo. Era un club cerrado que generaba fortunas para la City de Londres y mantenía a flote la libra esterlina como moneda de reserva mundial. Estados Unidos había intentado romper ese sistema durante décadas. Pero ahora, con Gran Bretaña desesperada y arruinada, finalmente tenían la palanca perfecta. El artículo 7 exigía que después de la guerra, Gran Bretaña desmantelara esas preferencias comerciales. Que abriera los mercados coloniales. Que permitiera la competencia libre donde las corporaciones estadounidenses, más grandes y más ricas, pudieran entrar y dominar.
Queremos libre comercio, decían los americanos con sonrisas. Lo que realmente querían decir era, queremos tu imperio. Churchill lo entendió demasiado tarde. En 1944, enfurecido, le escribió a Roosevelt, esto destruirá el sistema que construimos durante generaciones. Esperan que regalemos nuestro imperio mientras ustedes protegen sus propias industrias con aranceles. Roosevelt no respondió directamente. No necesitaba hacerlo. Gran Bretaña ya había firmado. Ya había aceptado el oro americano, las armas americanas, la generosidad americana. El trato estaba cerrado. El imperio británico había sido comprado con un descuento de guerra. Mientras tanto, en las colonias, algo más estaba sucediendo. Los líderes independentistas en India, Egipto, Malasia comenzaron a recibir señales sutiles desde Washington. Estados Unidos, presentándose como campeón de la autodeterminación, apoyaba discretamente los movimientos de liberación. No por altruismo, claro. Un imperio británico debilitado significaba nuevos mercados abiertos para productos y capital estadounidense. Mejor aún si esos nuevos países independientes necesitaban préstamos del Banco Mundial y el FMI, instituciones controladas desde Washington. La guerra terminó en 1945. Los desfiles de victoria llenaron las calles de Londres. Pero en los ministerios, los contadores hacían cálculos aterradores. Gran Bretaña había ganado la guerra y perdido su futuro económico. Las deudas con Estados Unidos alcanzaban cifras astronómicas. Las reservas estaban vacías. La producción industrial destrozada. Y lo peor, el mundo ya no necesitaba libras esterlinas. Ahora todos querían dólares. En 1946 llegó la humillación final. John Maynard Keynes, el economista más brillante de Gran Bretaña, tuvo que volar a Washington como un mendigo elegante. Su misión, pedir otro préstamo gigantesco para evitar la bancarrota nacional. Los británicos esperaban generosidad del aliado especial. Después de todo, habían resistido solos contra Hitler durante 2 años. Habían sangrado por la democracia. Los negociadores estadounidenses fueron fríos como hielo. Querían garantías. Querían control. Querían que la libra esterlina se volviera convertible inmediatamente, exponiéndola a los mercados internacionales donde el dólar era rey. Keynes intentó negociar, argumentar, suplicar. Nada funcionó. Estados Unidos tenía todo el poder. Gran Bretaña solo tenía deudas y desesperación. El préstamo anglo-americano de 1946 se firmó bajo condiciones brutales. 3.75 mil millones de dólares a devolver en 50 años con intereses. Más importante aún, Gran Bretaña debía hacer la libra convertible en un año. Eso significaba que cualquiera podría cambiar libras por dólares libremente. En teoría, sonaba democrático. En práctica, era una sentencia de muerte. Keynes volvió a Londres derrotado. Moriría poco después, algunos dicen que con el corazón roto por ver cómo el imperio que amaba se desmoronaba. Pero él ya había visto el futuro, un mundo dominado por el dólar, donde Gran Bretaña sería apenas un socio menor, nostálgico de glorias pasadas. Julio de 1947. El gobierno británico, cumpliendo sus obligaciones, hizo la libra convertible. El resultado fue catastrófico. En semanas, una avalancha de países y empresas cambiaron sus libras por dólares. Las reservas británicas se evaporaron. El pánico financiero se extendió. En solo un mes, Gran Bretaña perdió $1.000 millones de sus escasas reservas. El experimento terminó en desastre. El gobierno suspendió la convertibilidad, pero el daño estaba hecho. El mundo había visto que la libra esterlina era débil, que el imperio británico era un gigante con pies de barro. Inversionistas, gobiernos, comerciantes, todos empezaron a operar en dólares. La zona esterlina, ese sistema monetario que había unido el imperio durante décadas, comenzó a desintegrarse. Y en Washington, los estrategas sonreían. Todo iba según el plan. India se independizó en 1947. Palestina en 1948.
Malasia, Egipto, África, las colonias caían como fichas de dominó. Gran Bretaña no tenía recursos para mantener el imperio. Cada base militar era demasiado cara. Cada colonia rebelde era un sangrado financiero. Los préstamos estadounidenses venían con condiciones: reduzcan gastos militares, abran mercados, acepten la supervisión del FMI. El león británico estaba enjaulado. Y la jaula tenía un letrero que decía Made in Estados Unidos. Pero la pregunta que nadie hacía en voz alta era la más inquietante de todas: si Estados Unidos hizo esto con su aliado más cercano durante una guerra existencial, ¿qué harían con otros países en tiempos de paz? Y hoy, décadas después, mientras China concede préstamos masivos a países en desarrollo, mientras nuevas zonas económicas desafían el dominio del dólar, uno no puede evitar preguntarse: ¿estamos viendo la misma película otra vez, solo con diferentes actores? La historia oficial dice que el Imperio Británico colapsó porque era insostenible, porque el colonialismo era moralmente incorrecto, porque las fuerzas de la historia empujaban hacia la descolonización. Todo eso es parcialmente cierto. Pero oculta una verdad más incómoda: el imperio no solo cayó. Fue comprado, desmantelado y absorbido por su supuesto salvador. Estados Unidos emergió de la Segunda Guerra Mundial como el único ganador real. Mientras Europa era escombros y Asia sangre, la economía estadounidense había crecido un 70%. Las fábricas americanas producían la mitad de los bienes manufacturados del mundo. Fort Knox guardaba el 70% del oro mundial. Y el dólar, respaldado por ese oro y esa producción industrial, se convirtió en la nueva moneda global. En Bretton Woods, 1944, se oficializó el nuevo orden. El dólar sería la moneda de reserva mundial, vinculada al oro. Todas las demás monedas, incluida la libra, serían secundarias. Gran Bretaña envió delegados, participó en las negociaciones, incluso firmó los acuerdos. Pero todos sabían la verdad: era un teatro. Estados Unidos dictaba las reglas. Los demás solo asentían. John Maynard Keynes había propuesto una moneda internacional neutral, el Banque, que no favoreciera a ningún país. Fue rechazado. Los estadounidenses querían el dólar en el centro. Y lo consiguieron. Décadas después, ese sistema daría a Washington un poder extraordinario: imprimir la moneda que el mundo necesitaba, exportar inflación, sancionar países con solo cortarles el acceso al sistema financiero en dólares. Gran Bretaña pasó los años 50 y 60 en una lenta agonía imperial. Cada año traía otra crisis de balanza de pagos, otra devaluación de la libra, otra colonia perdida. En 1956 vino la humillación de Suez, cuando británicos y franceses intentaron recuperar el control del canal. Estados Unidos los obligó a retirarse amenazando con colapsar la libra. El mensaje era claro: ya no mandaban. Washington decidía qué guerras se peleaban y cuáles no. Para 1967, la libra fue devaluada nuevamente. Para 1976, Gran Bretaña tuvo que pedir un rescate al FMI, la primera economía desarrollada en hacerlo. El fondo, controlado por estadounidenses, impuso condiciones duras: recortes sociales, privatizaciones, austeridad. El mismo tratamiento que luego darían a países del tercer mundo. El cazador había sido cazado. Pero aquí está el genio del sistema estadounidense: nunca fue una conquista militar tradicional. No izaron banderas americanas sobre el Parlamento británico. No pusieron gobernadores en Londres. Fue más sutil. Más efectivo. Compraron las empresas. Controlaron las finanzas. Establecieron bases militares por acuerdo mutuo. Hicieron que la élite británica dependiera de Wall Street para préstamos, inversiones, comercio. Y lo más brillante, convencieron a los británicos de que seguían siendo socios iguales. La relación especial entre Washington y Londres. Como si un prestamista y su deudor fueran especiales en algo más que la deuda que los une. Otros países observaban. Francia bajo De Gaulle intentó resistir, construir una Europa independiente del poder estadounidense. Fue sabotado. Alemania y Japón, ocupados militarmente después de la guerra, nunca tuvieron opción.
América Latina probó el nacionalismo económico en los 60 y 70. Los golpes militares respaldados por la CIA les recordaron quién mandaba realmente. El patrón siempre fue el mismo: primero vienen los préstamos, luego las crisis, luego las condiciones, luego la pérdida de soberanía. En papel, los países seguían siendo independientes. En práctica, Washington controlaba sus economías a través de la deuda, el comercio y el acceso al sistema financiero global denominado en dólares. Hoy, 70 años después, el sistema permanece. El dólar sigue siendo la moneda de reserva mundial, aunque ya no está respaldado por oro desde 1971. Estados Unidos puede imprimir dinero que el resto del mundo acepta. Puede sancionar países cortándoles el acceso al sistema SWIFT. Puede financiar déficits enormes porque el mundo necesita dólares para comerciar petróleo, comprar materias primas, pagar deudas. Pero las grietas empiezan a mostrarse. China presta más dinero al mundo en desarrollo que el Banco Mundial. Los países BRICS hablan de comerciar en sus propias monedas. Rusia y China hacen acuerdos sin usar dólares. Arabia Saudita considera vender petróleo en yuanes. El sistema que Estados Unidos construyó sobre las ruinas del Imperio Británico enfrenta ahora sus propios desafíos. Y aquí está la pregunta incómoda que nadie en Washington quiere hacer: ¿están repitiendo los errores británicos? ¿Están extendiendo demasiado su imperio informal? ¿Están asumiendo deudas insostenibles? ¿Están haciendo enemigos de futuros acreedores? Porque la historia tiene un sentido del humor oscuro. El Imperio Británico pensaba que duraría 1000 años. Colapsó en una generación, devorado por las deudas contraídas con su supuesto aliado. Estados Unidos lleva 80 años en la cima. ¿Cuánto tiempo más durará antes de que otro aliado generoso venga a ayudar con préstamos y condiciones? Los historiadores del futuro quizás escriban sobre cómo China, bajo el disfraz de la iniciativa de la Franja y la Ruta, hizo exactamente lo que Estados Unidos hizo con el préstamo y arriendo: comprar influencia con infraestructura y deuda. Como Sri Lanka entregó el puerto de Hambantota por 99 años porque no podía pagar los préstamos chinos. Como países africanos vendieron derechos minerales a cambio de carreteras y hospitales financiados por Beijing. Suena familiar, ¿verdad? Los barcos británicos entregando bases navales por destructores viejos. Los préstamos que nunca se pueden pagar completamente. La soberanía que se evapora firma tras firma. Tal vez la lección más importante de la historia del préstamo y arriendo no es sobre Estados Unidos y Gran Bretaña. Es sobre cómo funciona realmente el poder en el mundo moderno. No se conquista con ejércitos. Se compra con préstamos. Se consolida con dependencia económica. Se mantiene convenciendo al conquistado de que sigue siendo libre. El Imperio Británico no murió en una batalla. Murió en una sala de juntas, firmando contratos que no podía rechazar. Y un día, en algún lugar, otro imperio puede descubrir que sus aliados generosos tenían otros planes todo el tiempo. Porque al final, en el juego del poder global, no hay aliados. Solo acreedores y deudores. Solo los que controlan el dinero y los que lo necesitan. Y cuando la historia se repite, como siempre lo hace, los nombres cambian pero la canción permanece igual. La pregunta no es si caerá el próximo imperio. La pregunta es: ¿quién será lo suficientemente inteligente para no pedir el próximo préstamo?